Les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Entonces ¿Qué? No sin antes agradecerles el favor de su atención a esta serie de programas formalmente interesantes y muy puntuales en todos los conceptos que se están vertiendo en este su programa. Y bueno, entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la sexualidad del autista? Vamos precisamente a platicar de cuál es este fenómeno. Fíjese, ocurre la menarca, ocurre la polución nocturna. ¿Cómo están preparados los chicos para ello? Cuando hay una situación de alguna, dicen, existe los severos, moderados y graves en función del retraso que pudieran tener estos niños autistas y luego ya jóvenes, y las manifestaciones sexuales van a tener muchas peculiaridades que precisamente vamos a atender. Y para ello, pues nuevamente, la presidenta de Padres de Hijos Autistas de esta asociación encargada de la asistencia, la orientación, el diagnóstico, tratamiento y muchas otras cosas sobre los niños autistas. María Dolores Romero Cota, bienvenida. Gracias, nuevamente. Licenciado. Gracias. Cómo no, encantado. Y también viene la licenciada Paloma Noeli Palacios Solano. Ella es terapeuta de la comunicación humana y también es muy participativa en el diagnóstico y tratamiento de estos niños autistas. También saludarte, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Iván Reyes Alcalá, él es sexólogo y vamos a precisar sobre estos detalles de la sexualidad en los niños autistas. Primero, como mamá de un hijo autista, María Dolores, ¿existe las manifestaciones, existe la justificación de este programa encaminado a entender un poquito estas experiencias que los padres frente a las manifestaciones sexuales de sus hijos que se den? ¿Es importante, como ve usted? Sí, definitivamente. Digo, sí, yo, quiero sí mencionar siempre al inicio de cada programa, yo me gusta decir que soy madre de un joven que ahorita tiene, un adulto joven con 19 años y que está diagnosticado con autismo, y lo preciso porque si me equivoco en algunos términos médicos, algo, pues ustedes me tendrán que apoyar. Yo nada más soy mamá de un chico con autismo. Sería al contrario, una disculpa, sería al contrario, porque los que nos podemos equivocar somos nosotros. Bueno, pero yo en el tema, gran experiencia, pues sí, la experiencia que me da de vivir en casa con el autismo durante 19 años. Y respondiendo a la pregunta que usted me hacía, licenciado, y la oportunidad que me ha dado estar al frente de la asociación durante 8 años y haber recibido a cerca de 200 familias que han pasado por un servicio, por un diagnóstico, por una palabra de aliento o por un miedo, por ejemplo, ante de los síntomas normales, naturales de la sexualidad. Digo, tocando pues el tema ya ahora sí que nos compete. Y respondiendo definitivamente nuestros chicos con autismo, las manifestaciones sexuales, aquí el maestro pues me podrá ayudar un poco, que yo creo que es como en todas las discapacidades, no nada más hablando del autismo en sí. Aquí la diferencia que podría manifestarse entre una discapacidad y otra podría ser a lo mejor la desinhibición que tienen nuestros chicos con autismo. Exacto. Ante este tema. Ellos son muy auténticos, ellos no se esconden, ellos lo manifiestan todo, son muy auténticos, siempre he dicho yo, ¿no? Entonces, claro, pero tocando temas como por supuesto que hablamos de jóvenes que como padres de familia queremos llevarlos a una vida adulta plena y la sexualidad es parte de ello. Pero tenemos entonces que educarlos. Como yo he dicho en otros programas, el autismo no se cura, se educa. Claro. Y entonces la parte de la sexualidad también debe ser educada para que nuestros chicos con autismo pues sepan de límites, sepan de cuestiones sociales que sí aplican y no aplican. Claro. Maestro. Bueno, siguiendo en este tema, ¿verdad? Sí. Y hablando pues como dices tú de la sexualidad, tendríamos que hablar de lo que es sexualidad en el humano en general, para poder entender entonces después la sexualidad en un chico o chica con un trastorno del espectro autista. Definitivamente, ¿cierto? No son asexuados. Definitivamente, yo creo que es un mito, no son personas asexuadas,
no son personas que se limiten en su erotismo, no son personas que se limiten en su vinculación afectiva a su modo, a su manera dentro de este espectro autista, pero bueno, son unas personas que se vinculan de alguna manera igual que nosotros, igual que todos, ¿no? Hablando de sexualidad, porque luego hablamos nosotros de sexualidad y nos viene a la mente inmediatamente lo que es erotismo y lo empezamos a confundir. Entonces nosotros cuando estamos en instituciones, cuando estamos en programas y empezamos a hablar de sexualidad y únicamente lo evocamos a erotismo, desde ahí estamos cometiendo un error. Claro. Me gusta mucho lo que acabas de decir y no lo había escuchado. El autismo se educa, no se cura. Sí. Al igual que la sexualidad. La sexualidad pues no se va a curar, porque para empezar tendríamos que hablar de que en el autismo hay una sexualidad infrecuente o digamos patológica, y no es el caso, ¿verdad? Sino que también es esta parte de educar la sexualidad en el autista. Entendamos entonces en primer lugar qué es lo que compone la sexualidad en el ser humano. Y entonces una de las teorías humanistas y que integran algo de la biología también es una teoría que le llamamos de holones. Y son 4 holones, son digamos como 4 elementos que componen la sexualidad humana. La sexualidad humana está compuesta en primer lugar, o bueno, por uno de los holones que vendría siendo la vinculación afectiva. Es decir, cómo una persona, hombre, mujer, se relaciona con los demás. Eso es sexualidad humana. Cómo una persona se reproduce, no únicamente en lo biológico, sino cómo reproduce sus ideas, sus afanes, sus intereses, sus anhelos. Eso también es sexualidad humana, la reproductividad le llamamos. Cuando hablamos de otro olón, hablamos también de erotismo, y es lo que confundimos frecuentemente, ¿no? Lo que es el erotismo y la sexualidad en general. Entonces, otro de los elementos o de los olones que componen la sexualidad humana es el erotismo, y entonces donde vemos como estas manifestaciones de la sexualidad, cuando hay conductas masturbatorias, cuando se acercan a otras personas con un afán de placer erótico, pero se hace de una manera incorrecta, ¿no? Y nos falta un tercer olón, un tercer elemento de la sexualidad humana, que viene siendo el género. El 4. El 4, así es, el género, perdón. El género. Entonces tenemos 4 elementos que componen la sexualidad humana, de todos absolutamente. De niños, de adolescentes, de adultos autistas, de niños, adolescentes y adultos que no tienen un trastorno del espectro autista, y de otras discapacidades, ¿no? Como tú lo mencionabas también hace un momento. Una persona con retraso mental tiene sexualidad también, por decirlo de alguna manera a su modo, dentro de sus posibilidades, pero también existe la sexualidad humana en él. Finalmente, pues todos somos personas y somos humanos, ¿no? Entonces, quedando como claros en este punto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de sexualidad, en el autista tenemos que tener en cuenta que están esos 4 elementos. Es decir, cuando hablamos de educar la sexualidad del autista, tenemos que hablar de educar relaciones interpersonales, de educar el género que tiene, de educar el erotismo y de educar la reproductividad que el niño autista también va a tener presente, ¿no? Como una persona. Fíjate, Iván, qué interesante para el público televidente la forma tan natural que debemos de abordar la sexualidad. Licenciada Paloma, ¿existen tabús, mitos y actitudes de los padres con restricción a este tema que tú hayas observado en la asociación a la que tú perteneces, apoyando a los padres con hijos autistas? En realidad en la asociación no, pero con otros pacientes fuera de la asociación sí he observado conductas represivas de parte de los padres, como satanizando la conducta de, pues, sobre todo la masturbación en los niños. Para ellos esto es como un escape de su ansiedad. Cuando ellos comienzan a presentar algún episodio ansioso, recurren a estas conductas, pero pues como dice Iván, es algo que hay que educar, que se le debe de enseñar al niño. Bueno, está bien que quieras explorar tu cuerpo y todo esto, pero hay lugares y hay momentos. Insistir también en qué situaciones puede hacerlo y en qué lugar debe hacerlo, pero sí hay padres que pues ven esto como que no lo hagas y no lo hagas y está mal,
recurren a la violencia o a los golpes o a las malas palabras y eres un cochino y todo esto. Entonces hay que entender que es algo natural. Dolores, podemos encontrar a veces mayor dificultad en los padres que en el muchacho, ¿verdad? En función de cómo Siempre se aborda. Y soy mamá de uno, o sea, y sí, o sea, como dice el maestro Iván, la sexualidad pues también se educa. Claro. Y aquí yo como madre de familia de un chico adulto joven de 19 años, es responsabilidad mía. O sea, recordemos que en casa es donde se deben de desarrollar la mayor parte de habilidades sociales. Y bueno, yo no sé si es correcto decir que la parte de la sexualidad, bueno, también se tiene que educar para que nuestros chicos, como dice Paloma, nuestros chicos con autismo sepan comportarse adecuadamente ante una sociedad. O sea, es decir, la sexualidad pues es normal, yo lo vivo también pues, con mi hijo, ¿no? Él no tiene una pareja, por ejemplo, pero conoce su cuerpo, explora su cuerpo y es un joven de 19 años. Entonces, uno como madre de familia, pues le entran dudas, temores, pero es algo que debe caminar, es algo que camina y que uno lo vive en casa y que uno como padre pues trata de hacer lo que considera conveniente. Por eso yo decía hace rato, el autismo no se cura, se educa y esta parte de la sexualidad va dentro de. O sea, tenemos que hacer jóvenes lo más independiente posibles para que también sean capaces, yo creo que de practicar una vida sexual sana. Sí, definitivamente. Y qué es sano y qué es insano. En el autismo siempre es qué es normal y qué es anormal. Son las disyuntivas que siempre como padre de familia se nos presentan. Así es. Creo que la puntualidad con que debe ser abordado no es que es como tener un coche y tenemos que aprender a manejarlo. Nosotros padres de familia tenemos que aprender, y no necesariamente con hijos autistas. Hay interrogantes, hay deseos, hay afecto, hay muchísimas cosas que envuelven a la sexualidad que son completamente esperadas y naturales y no sabemos abordar. A veces... Aquí, licenciado, perdón que lo Sí. interrumpa, antes de que se me olvide, porque decía, un mito, usted preguntaba ahorita sobre mitos del autismo. Yo me preguntaría, porque a mí siempre como madre, lo que hablábamos hace rato de las emociones, me decían, es que tu hijo no tiene sentimientos, es que la persona con autismo no puede ser capaz de amar, es que la persona con autismo no puede ser capaz de manifestar su afecto o sus emociones. Fíjese, público televidente, qué interesante todos estos comentarios que nos permiten pues abrir un poquito nuestra mente y poder apoyar y poder canalizar efectivamente todas estas dudas e inquietudes que se presentan, no nada más en la vida del autista, sino en general. Oye, Iván, el afecto, todos estos olones, cómo abordarlos, cómo describirlos y abordarlos por parte de los padres y la sociedad en general con estos niños autistas. Claro, Víctor. Comentábamos ahorita, ¿verdad? Se trata de educar. Pero entonces para nosotros educar y tratar con un niño autista, bien lo decías Dolores, como madre, como padre de familia, como profesional, ¿no? Que se dedica a estar en contacto y en atención con personas con el espectro autista. Para eso tenemos primero que entenderlo nosotros. Y no nosotros como profesionales, nosotros como personas necesitamos entender primero qué es el espectro autista, segundo qué es la sexualidad y en tercer lugar ser conscientes como personas de lo que esto implica y que las personas con un espectro autista pues tienen una condición específica. El espectro autista en general y a muy grandes rasgos, tú lo debes de conocer mucho más y Paloma, claro también que te dedicas a esto, ¿verdad? En general es la incapacidad para mantener, iniciar y entender relaciones sociales, ¿sí? En general. Y de esto va acompañado la capacidad cognitiva y la capacidad de lenguaje que puede tener el individuo, que bien en el espectro autista puede disminuir o puede aumentar o conservarse. En este sentido, Víctor, y contestando a tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo educamos en los diferentes elementos que componen la sexualidad del ser humano también con el niño autista? Una cosa, tenemos que entender
que la persona autista, ¿verdad? Porque luego siempre decimos niños autistas y pensamos que nada más los niños son los autistas, siendo que este trastorno Persona, es toda la vida. es toda la vida, exactamente, ¿verdad? Y casi siempre vamos a los niños, a los niños, a los niños, pero no, es en toda la vida. Personas con autismo. Así es, personas con autismo, muchas gracias. Volviendo, tenemos que entender que estas personas tienen una incapacidad para relacionarse socialmente, ¿sí? Para iniciar, para mantener y para entender las relaciones sociales. En este sentido, no quiere decir, como tú lo dices, que no sientan amor, que no sientan afecto, que no tengan el deseo incluso subyacente, independiente de su conducta, de relacionarse con los demás. Sin embargo, no pueden. Es decir, tenemos autores en verdad que nos dicen que el deseo existe y que se quiere realizar, pero no se tienen los medios, no se sabe cómo hacer este contacto. Y a veces dicen que es su decisión. Sí, a veces se dice, ¿no? Si nos fuéramos, digamos, como a una teoría psicoanalítica más ortodoxa, hablamos de que es una psicosis, ¿no? Por ejemplo, de que el niño está en una psicosis, y luego si nos vamos con una parte más médica y más biológica, pues nos dice que hay una serie de alteraciones, ¿no? Que no permiten esta parte de la socialización. Finalmente, como que la génesis de este trastorno no la tenemos, ¿verdad? No decimos es esto específicamente y de aquí viene, sino probablemente encontraríamos la cura también, ¿no? Pero entonces, en este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que entender que hay una incapacidad para relacionarse. Y al momento de la incapacidad para relacionarse, se pierde la capacidad también entonces, pues de poder mostrar estos afectos, estos sentimientos. Cuando hablamos de sexualidad, regularmente las personas, pues primero llevamos un proceso, ¿no? De establecer una relación con las personas, de ir a un enamoramiento y finalmente, pues tratar de tener una relación sexual coital. Porque efectivamente pues nos lleva en algún momento a esto, ¿no? La persona autista, al igual que nosotros, tiene necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, de erotismo también, de autoerotismo y de erotizarse con otra persona. Pero entonces estamos hablando de personas que no saben cómo relacionarse con las demás personas. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta el erotismo en estas personas? Uno, tiene conductas masturbatorias en público. Es decir, no es consciente de que está con otras personas tal vez, y entonces él tiene este autoerotismo. Y entonces pareciera que no le importa, ¿no? Y eso pues a todos nos impacta de alguna manera. Que si tú no le indicas o no lo enseñas, la persona va a entender que es lo correcto. Que está bien hacerlo en público. Es que eso es el autismo. O sea, el autismo es lo que él siente y si nadie le va a decir que no está, porque no está mal, pero no ahí. Y si nadie le va a decir que es ahí, entonces en su lógica de autismo va a pensar es ahí. Que es lo indicado. Exacto. Por eso ahí es donde entramos el equipo, familia, profesionales, terapeutas, claro, psicólogos, donde, bueno, tenemos que entender y hacerle entender de alguna manera lo adecuado. Claro. Otra de las conductas, no me dejarán mentir, que el autista tiene respecto al erotismo, pues es cómo manifiesta este erotismo hacia las demás personas. Porque una puede ser que sea un autoerotismo, es decir, que tenga estas conductas masturbatorias, como lo llamamos. Y otra puede ser el cómo se relaciona con las otras personas, porque a veces puede causar temor, miedo, vergüenza, no sé, hacia las demás personas, porque igualmente el autista puede llegar a tener una atracción por otra persona, una atracción hacia un hombre, una atracción hacia una mujer, y esta atracción la va a manifestar de la misma manera en que se comporta como una persona autista. Es decir, no va a tener la posibilidad de vincularse efectivamente primero, de regalarle unas flores y una cajita de chocolates, ¿verdad? Y entonces ya, no, va a ir a lo que va, ¿verdad? Inmediatamente. O sea, es como esta limitación en el control de impulsos que son propios de estas personas con autismo. Entonces, otra manifestación que tenemos pues es esta, ¿no? La de expresar su erotismo con otras personas, pero de una manera pues que a los demás nos parece incorrecta, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que tú decías, Dolores, y me imagino pues lo que estás haciendo, ¿verdad? En tu trabajo, Paloma, es educar a la persona, ¿sí? Con este trastorno autista. Educar a la persona de en dónde es correcto hacerlo y en dónde no es correcto hacerlo. Porque bien lo dices tú, malo definitivamente no es. Aquí yo perdón, Paloma, no sé si me permites, soy madre de un chico con autismo y en la asociación ocurre que a veces justamente esa es una limitante
y muy importante que yo veo, pero de los padres de familia hacia los chicos, sobre todo que están en la pubertad y la vida adulta, de los chicos con autismo. Como tú decías, ellos manifiestan todo esto de una manera imprevista, natural y en el momento que menos uno espera. ¿Y qué sucede sobre todo con las madres de familia? Se espantan y lo primero que hacen que es regañar, limitar. Y yo me pregunto siempre, yo les he dicho en la asociación a estas madres que yo veo que asumen esa actitud, o sea, esto es como cualquier otro hijo. Los otros hijos, nomás porque no tienen discapacidad, ¿a poco ellos también lo hacen, pero no nos damos cuenta? O sea, es decir, a estos chicos desde ahí tenemos que también tratarlos igual que a todos los hijos. Y entonces se marca una diferencia importante porque se asusta la mamá. Entonces, aquí entramos en un tema también de ignorancia en cuestión de la sexualidad de nosotros como madres, pero ya no hablemos nada más de los chicos con discapacidad, sino a veces de... En general, sí, claro. O sea, cómo vemos familias o padres que nos espantamos ante esto. Cierto, y un tema importante que tú comentas, fíjate, que tú tienes la experiencia, ¿no?, con un joven adulto. Con un trastorno autista, y muchos se preguntan, si existe esta incapacidad para relacionarse, esta incapacidad en el desarrollo de las habilidades sociales de la persona autista, ¿existe también entonces un subdesarrollo también en el autismo o no? Yo creo que la respuesta es sencilla y es lógica. No. El erotismo se sigue desarrollando exactamente igual como en cualquier persona, como tú, como yo, como nosotros, Víctor. Entonces, a veces las familias, las personas que tienen un hijo, una hija con este trastorno, piensan, pues entonces su erotismo también está disminuido. Sin embargo, no es cierto. Es decir, las hormonas hacen su función. Hacen su función, sí. Exactamente. Lo malo es que estos chicos y estas chicas no saben cómo traducirlo a un ambiente social, ¿verdad? Y pues es lo que hay que enseñar. Es decir, no se detiene el desarrollo es lo mismo. Entonces hay que enseñarlos, ¿verdad? Con técnicas propias pues, que ustedes manejarán dentro de la asociación. Esa parte, ¿verdad? Hay que estar conscientes de que la sexualidad en el autista está presente, efectivamente. Sí. Definitivamente. Creo que es importantísimo, como en la sexualidad en general, que los encargados, los responsables, los que vamos a ver el detalle muy puntual, somos los padres de familia. Claro. ¿Sí? Y mientras, como yo he insistido, no veamos nosotros los adultos y los padres de familia la sexualidad como algo natural, entonces va a haber más dificultades para este aprendizaje que ellos deben de requerir a partir de nosotros. Y bueno, otra vez el tiempo en televisión nos gana, pero muy, muy encantado yo y ojalá ustedes, público televidentes, con todos estos comentarios que han vertido los especialistas sobre la sexualidad en el autismo. Pues nada más me resta agradecer, María Dolores Romero, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Licenciada Paloma y Muchas licenciado gracias. Iván, muchísimas gracias por su participación. Y a ustedes, público televidente, ojalá que estos comentarios hayan sido de su completo agrado. Y nuevamente les voy a suplicar, como es mi campaña en pequeño, pero con uno que ceda el paso al peatón, me doy por bien servido. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.